Buenas tardes, licenciada. El día de hoy, Dalia Cisneros y mi persona Ariana Escudero le vamos a hablar acerca de la unidad 1 de desarrollo de habilidades en la salud. Como primer punto tenemos los organizadores gráficos, los tipos, características y ejemplos. Los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la formación de una manera visual y así facilitando la forma de aprendizaje. Son fáciles y rápidos de consultar, además de que ayudan a mejorar nuestra comprensión de un contenido ya explicado anteriormente. Los principales tipos de organizadores gráficos son los organigramas, mapa mental, mapa conceptual, diagramas de Venn, esquemas, cuadros comparativos, telarañas, entre otros. Pero este día solo hablaremos de tres, de los mapas mentales, mapas conceptuales y esquemas. El mapa mental. Un mapa mental es una representación espontánea de pensamiento que se ramifica desde un concepto central y sus características son que puede incluir elementos significativos y creativos como imágenes, dibujos, líneas, curvas, múltiples colores, entre otros. Y siempre el tema se debe centrar. Continuamos con los mapas conceptuales. Son aquellos que se parten de la información más amplia y progresivamente se van dando más detalles un poco más concretos. Como características pueden incluir elementos significativos, creativos y cuenta con una manera más formal de hacerlo, como vemos en la imagen. Seguimos con los cuadros hipnóticos o esquemas y se utilizan para ordenar la información de algún tema o temática, pero en orden jerárquico. Es decir, que aquí pondríamos la idea principal, la idea secundaria y de esta se reunificarían más ideas. Y aquí iría el título. Ok, yo les voy a dar a conocer lo que son las fichas de estudio y técnicas de subrayado. Las fichas de estudio básicamente son eh, fichas que ayudan, que son tarjetas que pues permiten memorizar conceptos, fechas, vocabulario u otro tipo de contenido visto en clases. Las fichas de estudio se clasifican en la siguiente manera. Fichas bibliográficas o de referencia, fichas de contenido, fichas rayadas, fichas lisas y fichas electrónicas. ¿Cuáles son las partes de una ficha de estudio? Primero tenemos el tema, que es el más importante, que el que abordaría todo la ficha de estudio, los datos bibliográficos, que son referencias de que lo que tenemos que memorizarnos o estudiar, el título y el contenido como en general. A continuación tenemos los ejemplos de fichas de estudio, que pueden ser post-its o notas, que nos ayudarán y facilitarán a memorizarnos lo que tenemos que estudiar. Las técnicas de subrayado. Esta técnica es aliada para el estudio, ayuda a retener información importante y a comprender mejor los textos. Los tipos de subrayado son subrayado lineal, subrayado lateral, subrayado estructural, subrayado de realce. Es muy importante en el subrayado el uso de colores, ya que esto ayudarán a memorizar mejor los temas que están en el libro. Por ejemplo, lo que es el autor y palabras claves, pueden subrayar con color rosa, las ideas importantes, las definiciones, autores, fechas con un color diferente para poder memorizar o comprender mejor lo que es el libro. Pasos para tener un buen subrayado, según el CICE. Primero tenemos una lectura párrafo a párrafo. Se subrayan las palabras claves, tanto ideas principales como secundarias. Se pueden utilizar diferentes colores y trazos para diferenciar distintas partes del subrayado, pero sin sobrecargar el texto. 2. Anotaciones. Al margen y en forma de palabra clave, se suele anotar palabras típicas como introducción, definición, características, elementos, causas, consecuencias, tipos y funciones. 3. Utilizar interrogaciones, flechas, signos y símbolos. Y por último tenemos que cuando por su importancia sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más práctico situarlas entre corchetes o paréntesis. Errores más comunes. Los errores más comunes al tener una técnica de subrayado es subrayar antes de realizar una lectura completa del texto, también subrayar en exceso y
debemos tener en cuenta que solo subrayar palabras claves, subrayar palabras, también un error es que subrayar palabras que no tienen sentido por sí mismas en relación al tema, utilizar de más de cuatro colores y no olvidar de utilizar símbolos para mejor comprensión del texto o libro. Ahora vamos a hablar acerca de las técnicas memotécnicas y de asesión. La memotécnica es un conjunto de estrategias que ayudan a retener ideas complejas de manera sencilla. Son serie de trucos con los que consideremos ordenar nuestra mente los conceptos ya estudiados o que quisamos estudiar de modo que sea más fácil retener esta información y que no se nos pueda olvidar, es decir, que llegue a un largo plazo. Como en estas técnicas y de memotécnicas y de asociación tenemos a los acrónimos, que se trata de formar una sola palabra con las iniciales de una frase que queramos recordar. Como ejemplo tenemos las corrientes psicológicas, que nuestro acrónimo sería CPHC, que significa conductismo, psicoanálisis, humanismo y cognitivismo. De esta manera se nos va a ser muy poco probable olvidar. Contamos también con los acrósticos, que esta técnica consiste en formar una frase usando las iniciales de las palabras a memorizar. Como ejemplo tenemos atención, interés, deseo y acción. Y podríamos reemplazarla con un acróstico que sería Ana, la inocente diabla, ama a tu papá. Es una frase chistosa que nos puede dejar marcados y así comprender de mayor manera este tema. Tenemos las rimas y cadenas asociativas. Las rimas es una técnica de estudio basada en la repetición de sonidos al final de los versos. Es útil para memorizar la información de manera rápida. El uso de esta técnica es identificar la información clave, elegir una rima adecuada, aplicar esta rima a la información y llenar la rima. Es decir, repetir la misma rima, los datos y utilizar esta rima como un recordatorio, como por ejemplo para memorizar fechas históricas, como la llegada de Colón a América, que sería en 1492 Colón llegó, la historia nos marcó, ese año se abrió un nuevo camino en el mar. También tenemos las rimas y cadenas asociativas. Las cadenas asociativas, la técnica consiste en enlazar cada concepto con el siguiente, formando una especie de cadena mental que facilita la recuperación de la información. Permite crear una historia con elementos algo locos o exagerados para que de esta manera la retención de la información mejore considerablemente. Para esto debemos identificar conceptos a memorizar, crear asociaciones visuales, entrelazar estas imágenes y utilizar nuestra imaginación y repasar regularmente. Tenemos las técnicas de localidades como es el método Loci o Palacio Mental. Consiste en imaginar un trayecto por una serie de lugares concretos que registramos a diario y asociarlos a los términos que necesitamos aprender. Para memorizar tenemos que ir colocando los términos de una lista en cada lugar. Los pasos son los siguientes. Elige tu palacio. Debe ser un lugar amplio y conocido para que nos resulte cómodo movernos ante él o imaginárnoslo. También marcar un camino. Podemos visualizar con claridad y que parta siempre del mismo punto. Paso 3. Identificar cada espacio. Asociar habitaciones, puertas, muebles, armarios, entre otras diferentes estructuras. Debemos memorizar también sensorialmente, como son los olores, texturas, sonidos y cómo es estar en nuestro palacio o nuestro lugar cómodo. También colocar información, hacerlo de manera metódica, cada cosa en su lugar, bien organizado, para que podamos encontrarlos rápidamente. También debemos recorrer nuestro palacio tantas veces como sean necesarios para que nos resulte cada vez más natural y recogiendo la información que hemos dejado en ese lugar. Como ejemplo, tenemos, si nuestro objetivo es aprender acerca de los países que contienen los miembros de la Unión Europea,
Bien nos podemos imaginar el recorrido que hacemos desde nuestra casa a la universidad. Por ejemplo, en primer lugar, salgo y hay una panadería. La panadería se llama Panadería Baguettes Francia. Tenemos nuestra primera palabra. En segundo lugar, pasamos por un concesionario, Volkswagen, que es Alemania. Tenemos nuestra segunda palabra a memorizar. Y en tercer lugar, cruzamos hasta la pizzería Pizzas Italia. Italia es nuestra tercera palabra a memorizar y así contamos con los tres miembros de la Unión Europea. La comprensión profunda. La comprensión profunda va más allá de la simple memorización de datos. Es una exploración profunda de un tema que requiere un pensamiento complejo y un análisis crítico. Se preguntarán, ¿por qué es importante desarrollar una comprensión profunda? Bueno, esto ayuda a tener mejor confianza, mejora también las habilidades del pensamiento crítico, mejora las habilidades para la resolución de problemas, mejora la creatividad y también mejora el rendimiento. Métodos para una comprensión profunda. Tenemos el método Feynman, el método de la lectura activa y el método de reformulación de conceptos. El método Feynman. Este método se centra principalmente en la comprensión y explicación de conceptos complejos de forma simple y eficaz. ¿Cuáles son los cuatro pasos de la técnica de Feynman? Paso 1. Seleccionar el concepto o tema a estudiar. Paso 2. Desarrollar el tema en el papel. Paso 3. Completar la información que falta. Paso 4. Reescribir y explicar el tema como si se lo enseñaras a un niño. Características del método de Feynman. Como primera característica tenemos un aprendizaje duradero y significativo. La técnica de Feynman no se limita a la memorización superficial. Aplicación práctica. Mejoramos nuestra habilidad para aplicar esos conocimientos en diversas situaciones, como tanto profesional como personal. El desarrollo de habilidades de comunicación. Explicar temas complejos de manera clara y concisa ayuda a fortalecer nuestra comprensión personal y mejora nuestra capacidad para comunicarnos con otras personas. Identificar lagunas en el conocimiento. Solucionar las lagunas de conocimiento de manera proactiva y mejorar nuestro dominio sobre el tema. Autonomía en el aprendizaje, un enfoque de aprendizaje autodirigido. Lectura activa de textos complejos. Para esta técnica de estudio debemos explorar el título, buscar un resumen y palabras claves para preparar antes de la lectura. Para la reformulación de conceptos debemos explicar cómo, con nuestras palabras, crear analogías y metáforas y aplicarlas en casos que sean concretos o de nuestro interés. Redacción técnica. Se refiere a la escritura de documentos especializados que explican, describen o detallan conceptos, procesos o instrucciones de manera clara, precisa y objetiva. ¿Cuáles son las cuatro etapas de la redacción? Como primero tenemos la planificación, como segundo tenemos la redacción, después sigue la revisión y por último la edición final. Uso del lenguaje científico.